Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio con los abogados de Gallardo Law Firm y este servidor, Mario J. Pentón. Estamos hablando el día de hoy de un análisis legal de una noticia que nos ha dejado a todos bastante sorprendidos. El régimen cubano no paga sus deudas y en Londres recibe además un alivio y es que, bueno, ha salido esta mañana el régimen a decir que ganó en el pleito de Londres. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso desde la perspectiva legal. Para eso me acompaña el abogado Ismael Labrador. Ustedes lo conocen muy bien, abogado de inmigración, pero también abogado de bancarrota, porque él es experto en todo este tema de las finanzas. ¿Cómo estás, Ismael? Buen día. Bien, Mario. Bien, buen día. Gracias por tenerme aquí una vez más tempranito, ¿no? Tempranito, sí, sí, sí. Yo me desperté, bueno, en realidad me he tenido que leer la sentencia de 94 páginas Sí. para encontrar en la penúltima página todo lo importante. Yo me wow, soy mareado ya de tanto leer. Bueno, aquí tengo la sentencia, por cierto, déjame compartirla con el público para que la vea. Esta es la sentencia, el régimen cubano, aquí está, estas son las conclusiones de la sentencia. ¿Qué es lo que significa esto, abogado? Básicamente, lo que dice lo que dice la sentencia. Bueno, principalmente esto es algo que no lo he leído a fondo, pero leyendo inicialmente estas personas, CRF, eran los que tenían la deuda prácticamente. Ujú. Y entonces estaban demandando al Banco Nacional de Cuba y querían como los que aseguran la deuda, la Claro, República de Cuba. deuda soberana. Ujú. Exacto. Y entonces, técnicamente, aparentemente, lograron que quitar la República de Cuba como asegurador de esta deuda, que yo me imagino que esto es algo que el régimen quería. Y, Exacto. y entonces ahora solamente queda el Banco Nacional de Cuba y ya esto es una segunda batalla que tienen que comenzar, pero bueno, ya la República de Cuba como tal no va a ser responsable por esta deuda. Ya no queda la deuda soberana, que era lo que quería el régimen cubano. De hecho, diarios como el diario 14 y medio, que está radicado en Cuba, de Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, el titula Londres falla parcialmente a favor de La Habana en el juicio por la deuda del Banco Nacional de Cuba, porque justamente el Tribunal Superior de Londres, bueno, dijo que la República de Cuba en su litigio con este fondo de inversión CRF dice que el caso sigue, como decía el abogado, contra el Banco Nacional de Cuba, pero sin embargo la deuda de 72 millones de euros, que no es poco, no es una deuda soberana y entre otras cosas alega de que realmente hubo irregularidades en la cesión de la deuda. También dice bueno, que el Banco Nacional de Cuba no era como el encargado de representar a la República de Cuba en este proceso. Y entonces eh, Sí, ellos, se lava eh, las eh, manos ahí. exacto, yo creo que ellos dijeron, entre las alegaciones que los abogados que representan al gobierno de Cuba incluso querían decir que el CRF no tenía jurisdicción para luchar esta deuda, eh, y que tampoco las Cortes de Inglaterra tenían esta jurisdicción. Y bueno, eso sí fue una derrota para ellos, porque finalmente sí dijeron que el CRF, tú sabes, válidamente obtuvo esa deuda, cogió ese assignment de la deuda y que las Cortes de Londres sí tienen jurisdicción. Ahora, la que va a continuar es la batalla contra el Banco Nacional de Cuba solamente, pero en parte ellos lograron lo que querían. Entonces, ahora, abogado, quiero traer esto al mundo nuestro de cada día aquí. Es decir, Cuba, por ejemplo, no le paga a nadie. Por aquí me dice Ruslan, se salieron con la suya de cierto modo, pero su reputación a nivel global está muy afectada, aunque alguien deberá pagar dicha deuda, quizás sea postergando el pago, pero lo harán. De hecho, el fondo este, CRF, ha dicho que se va a poner en contacto con el gobierno de Cuba nuevamente y que va a tratar de cobrar la deuda. No sé cómo, pero dice que Ujú. la va a tratar de cobrar. Eh, pero aquí en Estados Unidos, ¿qué pasa cuando uno tiene deuda? Esas deudas con las tarjetas de crédito, esas deudas que uno pues asume, esas deudas se borran en algún momento, aparte Sí, de la claro. bancarrota. Bueno, si haces la bancarrota se te borran. Si la otra forma de borrar estas deudas es pagándolas. Definitivamente no existe otra manera. Esto es algo bien, bien común. Los negocios tienen deuda. El Banco Nacional de Cuba es técnicamente un negocio.
aunque es un negocio del propio régimen, pero es un negocio. Ujú. Y como todos los negocios, muchas veces adquieren una gran cantidad de deuda que finalmente no pueden pagar y entonces tienen que acudir a la bancarrota. Los negocios Pero, privados, las personas. Sí, abogado, sí. yo he escuchado mucho en la calle de que, bueno, si no pagas esas deudas en 7 años, ya eso se olvida, eso se borra. No, 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 aquí ninguna deuda se olvida. Estas deudas de tarjetas de crédito son deudas que se mantienen, lo que son deudas no aseguradas, es decir, no están aseguradas con ningún colateral. Los collaterals son propiedades, pueden ser propiedad personal, propiedades intangibles o tangibles, las cuales te aseguran la deuda. Por ejemplo, tú tienes una deuda con un colateral que es muy común, que es la que la gente normalmente conoce cuando tú sacas un carro. Tú tienes una deuda, está asegurada contra el carro. Si no pagas la deuda, te quitan el carro. Las deudas de Ok. tarjeta de crédito no están aseguradas. Es decir, tú no pagas la deuda de tarjeta de crédito y no te van a quitar nada técnicamente, pero te van a demandar, te van a poner la demanda en la corte, te van a poner vas a tener una orden judicial diciendo que tú debes X cantidad de dinero y después van a poder hacer un garnishment del salario, es decir, un embargo de tu salario y van a decirle al empleado, tienes que descontarle $200 de cheques semanales hasta que me pague o 300. Y una de las cosas peculiares de las tarjetas de crédito es que entre el fine print, la letra pequeña, dice que ellos no están obligados a negociar la deuda. Es decir, que si tú le debes $50,000 a ellos y tú te buscas un abogado y empiezas o una agencia esta colectora de arreglar créditos y todas estas cosas y empiezan el proceso de negociación, te gasta miles de dólares y al final la tarjeta de crédito American Express dice, mira, si no me pagas los $50,000 te demando, porque sencillamente no están obligados a negociar esa deuda contigo. Y, y Tú por tienes que pagar. ejemplo, y por ejemplo, si te ponen esta demanda y te empiezan a sacar dinero del salario, eh, ese dinero que ellos tienen, que tú tienes en deuda, sigue acumulando intereses, porque eso es el cuento de nunca acabar, nunca lo vas a poder pagar. Exacto. Exacto, una deuda de $10,000 puede convertirse en 100,000 en el tiempo que todo esto pasa y las demandas civiles es algo que toma tiempo. Y te gasta dinero un abogado civil para que te represente. Es una complicación, por eso viene la bancarrota, que es una de las principales opciones para descargar, para eliminar esta deuda, principalmente bajo el capítulo 7, que si lo logras calificar, porque tu income te lo permite y tus propiedades, te quitas de arriba esta deuda de $50,000 y no tienes que dar nada ni perder ningún tipo de propiedad. Y bueno, en el caso del otro capítulo, me recuerda cuál es el número 13, ¿no? El, ¿Cómo es? el 13 es el otro más común usado por las El, personas y por los negocios, que es un capítulo que le permite a las personas con más income poder hacer una bancarrota. Sencillamente, en vez de descargar la deuda por completo, lo que hay que hacer es un payment plan. Se hace un payment plan basado en el disposable income. El disposable income es como lo que te queda libre después que pagas todos tus gastos. Basado en ese ok. income que te queda, tú haces un plan de pago de 3 o 5 años y entonces pagas una porción de la deuda. Igual, si debes Pero, $100,000, no pagas todo. pero se borra, por ejemplo, el tema de los intereses, ¿eso se congela Sí, o sigue acumulando intereses? no, el momento que tú pones la bancarrota y tú fileas la bancarrota y pones el suggestion of bankruptcy, es decir, dejas al mundo saber que tú tienes una bancarrota puesta, esa demanda se para, todo se para, no te pueden llamar más a la casa para colectar el dinero, garnishment del salario es algo que también lucha para pararlo, es decir, todas esas son las ventajas de la bancarrota cuando llegas al punto ya que estás puesto en la corte. Y hay muchas personas que llegan allá y entonces también yo les digo, no esperes allá porque la deuda de 10,000 se puede convertir en $120,000. Claro, abogado, y tiene muchos clientes con bancarrota. Sí, es demasiados clientes y esta época ahora yo creo que es algo que está llevando más a la bancarrota a la gente, también a los foreclosures. Muchas personas han dejado de pagar las casas. Los bancos también cometen muchas violaciones. Es importante estar encima de eso porque el foreclosure es algo que estar pendiente de eso porque esta época, después que se acabaron todos los ayudas del Las gobierno, ayudas. y la gente adquirió casas, la inflación, los intereses están en 9%. Esto es algo que hay que estar bien pendiente porque los bancos tienen muchas estrategias para ponerte en foreclosure, son sencillamente con la idea de modificar ese mortgage que tienes y si tenías un interés al 3%, ahora te lo quieren poner en 9%. Por eso es importante buscarse un abogado para defenderse cuando tienes un foreclosure, un proceso de bancarrota. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Muy interesante todo esto que nos cuenta de la bancarrota cada semana. Un fuerte abrazo y nos vemos en la tarde para hablar de inmigración, porque tenemos unos cuantos temitas ahí que compartir. 305-261-7000 es el número de Gallardo Law Firm. Si está pensando en hacer una bancarrota, ahí tiene el mejor. Ismael Labrador. Gracias.
Gracias, Oye, Mario. Buen hasta rimó y todo. Ahí Sí, tiene sí, el sí, mejor sí. Ismael Labrador. No, 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 Dale, no, no, increíble. un abrazo, Ismael. Bueno, Dale, nos bye. vemos ahorita. Bye, bye.